Muy buenos días, alumnos de Filosofía del Derecho de la Universidad Panamericana, sede Guadalajara. Con motivo de las medidas biosanitarias relacionadas con el COVID-19, pues bueno, es que nos vemos en la necesidad de instaurar estas clases, podemos decir, a través virtuales, a través de internet, de YouTube, eh, dadas algunas complicaciones de si nos conectamos en línea al mismo tiempo. Yo preferí este formato para que ustedes puedan, eh, digamos, distribuir su tiempo de manera razonable y puedan ver el video cuando ustedes quisieran, pero eso sí, pues eso tiene mucho que ver con la responsabilidad y la madurez de cada uno de ustedes. Cuando lo ven, a qué hora, ustedes se ponen su horario considerando esta situación. Y pues bueno, ya les iré diciendo a través del Moodle cuáles van a ser las tareas. De entrada ya hay una tarea que deberá ser presentada relacionada con las teorías del derecho del libro de Ernesto Garzón Valdés, de la Biblioteca Iberoamericana, de la editorial Trota, relacionada con las teorías del derecho, ¿no? Que hemos estado viendo a partir de la última clase en cuanto a las teorías del derecho, teorías contemporáneas y las teorías clásicas, ¿no? Las teorías clásicas, como recordaremos, nos quedamos en la explicación de por qué estas teorías son fundamentales para entender el derecho, saber aproximarnos al fenómeno jurídico y establecer paradigmas a través de los cuales los abogados, los jueces y todos los operadores jurídicos resuelven los problemas, ¿no? Muy bien, pues empezamos. Bueno, no sin antes darles la recomendación de que estén al tanto de los avisos que las autoridades han establecido en relación con esta contingencia de bioseguridad relacionada con el COVID-19. Y bueno, eh, invitarlos a que las tomen, que no salgan a lugares concurridos solo cuando sea estrictamente necesario, ¿no? Porque ya lo sabemos, en Italia, en España, sobre todo en Italia, no se tomaron muy en serio, ¿no? Esta contingencia, esta pandemia, y pues ya ustedes conocen el resultado, ¿no? O de algunos connacionales nuestros que fueron a esquiar, a Vail, ¿no? Y, y después de eso estuvieron viajando por el país. Pues bueno, ese es el resultado, ¿no? De no tomar en serio esta, esta situación, esta contingencia. Pues muy bien, vamos a continuar. Ya habíamos dicho que las teorías del derecho no son absolutas, son posturas que devienen del razonamiento jurídico, de la argumentación, en el cual pues pretendemos justificar nuestras formas de pensar en el terreno jurídico y bueno, por lo tanto son razonables. ¿A qué me refiero con razonables? En que posturas como el nacionalsocialismo
no podía considerarse como una postura razonable que se estableciera precisamente como una doctrina en la cual se justificara alguna corriente del pensamiento jurídico en la cual estableciera una manera de aproximarnos al derecho. El nazismo no es razonable. La discriminación de cuestiones de raza, pues por supuesto de los débiles, ¿no? La eugenesia racial que en la época nazi de la Segunda Guerra Mundial, pues eso no tiene nada de razonable. No es compatible ni siquiera con la democracia. Decíamos que son formas de aproximarnos al fenómeno jurídico desde distintas perspectivas, por lo tanto no podemos asumir la postura del positivismo jurídico de que el derecho es neutral. Y señalábamos de manera contundente que la afirmación de Kelsen de que el derecho debe ser neutral, pues no es una posición coherente, ¿verdad? Porque el derecho es complejo, necesariamente dialógico y presupone sostener una posición filosófica. Para que me sigan, estamos en la diapositiva 42 y bueno, solamente vamos a estar señalando en qué diapositiva estamos viendo y sería bueno que vean el video con las diapositivas en mano, si es que las tienen impresas, o en la computadora, pues hagan sus apuntes, ¿no? Pues muy bien, ya decíamos, ¿no? Que el derecho no es neutral, el derecho es complejo, es dialógico y presupone una posición filosófica, sea de la no vinculación del derecho con la moral, entonces somos positivistas, o si sostenemos una vinculación, entonces somos naturalistas o no positivistas, ¿no? Ya vimos y ahorita vamos a ver en qué consiste eso. O la coexistencia entre el derecho y la moral, que hablamos de una postura contemporánea como lo es la hermenéutica, ¿no? Entonces, vamos a analizar las posturas contemporáneas, porque ya vimos las posturas clásicas, ¿no? En relación con el derecho, ¿no? Con las teorías del derecho. Ya vimos qué es lo que plantea el positivismo jurídico, centrado en la autoridad del derecho, el legem ponens, el derecho opuesto por la autoridad, o el justnaturalismo, que asume que la ley humana es una expresión de la ley natural, ¿no? Y el realismo jurídico asumíamos aquí, entre tantas doctrinas, pero principalmente la doctrina del Critical and Legal Studies del derecho anglosajón, en el cual solo existen las relaciones de poder, ¿no? Y ahí la frase de Ferdinand Lassalle, que podríamos decir que él es el precursor de esta doctrina, es que pues la Constitución no es más que el conjunto de factores reales de poder. Pero acordémonos que en el realismo jurídico se centra más que nada en las decisiones de los jueces, ¿no? Entonces, acordémonos que el positivismo jurídico separa el derecho y la moral, solamente importa el proceso de creación normativa de las leyes, y el justnaturalismo asume que hay una vinculación, ¿no? Del derecho y la moral. Acuérdense la frase del jurista alemán Gustav Radbruch de que la justicia extrema no se puede considerar
derecho. Eso por decir de las leyes del el nazismo, ¿no? Que no reconocían los elementos mínimos del derecho como es la igualdad, ¿no? Y la discriminación estaba presente en, en su normatividad. Pues muy bien, vamos ya avanzando a lo que son las teorías del derecho contemporáneas. Ya decíamos que estas doctrinas ponen un énfasis importante en los derechos humanos, como por ejemplo el garantismo jurídico, que habla de las herramientas o los medios de proteger la Constitución y de que el derecho se centra en proteger al débil, la ley del más débil. Por supuesto, pusimos prevenciones en el garantismo jurídico en que esta doctrina en realidad vendría a ser una variante del positivismo en cuanto a que pone mucho la atención en los medios de defensa para proteger la Constitución, también en una cuestión ideológica, lo decíamos, en la protección del más débil, y aquí nosotros vimos un resabio. Por supuesto que la protección de la más débil es lo que busca el derecho, alcanzar la igualdad, o tratar igual a los iguales y desigual a los iguales, que eso es la equidad, pero vimos que siempre en el derecho se pueden asumir posiciones ideológicas como el derecho marxista, en el cual identifica que las relaciones sociales son relaciones de poder, muy similar a lo que es el realismo jurídico. Entonces, aquí vamos a identificar situaciones que tienen más que nada que ver con una ideología, ¿no? Y eso, pues, por supuesto, el derecho no está exento, ¿no?, de fijar posiciones ideológicas. Hablamos del neoconstitucionalismo, de esta nueva vertiente del derecho, que es una, dentro de las corrientes que pone énfasis en los derechos humanos, yo creo que la más importante, ¿no? Porque decíamos que es un modelo jurídico-político del Estado de Derecho que pugna por la supremacía de los derechos fundamentales, en el cual vincula el derecho y la moral y distingue las reglas de los principios. Y ya poníamos un ejemplo de cuando es necesario ponderar. Más adelante lo vamos a ver, pero de alguna manera ya lo hemos estado comentando, que el juez tiene la obligación de ponderar e identificar cuando se trata de los casos fáciles y cuando se trata de los casos difíciles, donde es necesario identificar situaciones, asimetrías, desigualdades, ¿no? Un poco lo que hace el garantismo, pero acá en el neoconstitucionalismo hay una posición en donde el derecho y la moral están vinculados, ¿no? Y recuerden el caso ya múltiples veces señalado, Riggs versus Palmer, en donde identificamos que había una laguna de la ley en donde permitía que el digamos no establecía la posibilidad de que el nieto que mata a su abuelo podía o no recibir la herencia, ¿no? Aquí, como nosotros pudimos identificar, había un principio que se estaba vulnerando, que era que si el nieto se iba rico, pobre a la cárcel, pues bueno, si se va a ir rico, aquí advertimos nosotros que había una violación a
al principio de que nadie puede ser beneficiado de su propio delito, de su propio dolo, ¿no? Entonces, ahí es donde ponderamos principios, identificamos valores que tienen que ver con los derechos, con la dignidad humana, con la igualdad. Entonces, por eso el neoconstitucionalismo niega el positivismo jurídico, porque el derecho y la moral están necesariamente vinculados, ¿no? Muy bien, eso es el neoconstitucionalismo, ¿no? O sea, hay una vinculación. Y en la hermenéutica comentábamos, acuérdense, vamos en la diapositiva 45, identificábamos que el derecho positivo y el derecho natural son dos realidades coexistentes, pues el derecho necesita de las normas jurídicas para hacerlos coercitivos, pero también las normas jurídicas que también se expresan como principios o mandatos de optimización establecen límites morales a la acción del Estado y de los particulares, ¿no? Ya decíamos que en materia de derechos humanos no solamente la autoridad tiene la obligación de respetarlos, sino también los particulares, ¿no? Los particulares también vulneran derechos humanos, ¿no? Ya el añejo, o podemos decir el tradicional principio de pacta sunt servanda del derecho civil viene a ser revitalizado, actualizado a la luz de los derechos fundamentales. Entonces, la hermenéutica habla de una coexistencia del derecho y la moral. Y aquí citamos a Arthur Kaufman y citamos a Andrés Ollero, ¿no? Aquí vamos a dar un ejemplo de lo que es la hermenéutica. La hermenéutica es muy importante porque ha definido muchas cuestiones que en cierta medida el derecho natural en ocasiones, si bien es cierto, es, vamos, la doctrina que vela por los derechos humanos desde un punto de vista racional, sustentado en la dignidad de la persona y los derechos inherentes a, a la persona humana, la hermenéutica pone un énfasis en la interpretación, ¿no? Pone un énfasis en cuanto a que los derechos no nos dicen nada si no sabemos en qué plano estamos parados, para identificar que en realidad no es que exista una vinculación del derecho y la moral, sino que derecho y la moral convergen en una misma realidad. En la vida humana, en el mundo de la vida, como le hablan los filósofos hermeneutas o filósofos de la hermenéutica jurídica, en donde toman algunas premisas del existencialismo, que es que el derecho es él y sus circunstancias, por citar a Ortega y Gasset, y bueno, Javier Zubiri también tiene algunos temas relacionados con este tema del personalismo jurídico, que tiene mucho que ver con la actual hermenéutica contemporánea, ¿no? Jacques Maritain, bueno, entre otros pensadores del personalismo, que luego los vamos a identificar. La hermenéutica jurídica, decíamos, pone énfasis en la interpretación. Vamos a dar un caso con el argumento analógico. Ya les pondré un ejercicio, un escrito en el cual se narra este caso en el que un tribunal alemán de segunda instancia penal identificó cómo se aplica el argumento analógico en la materia penal y cómo
este argumento no necesariamente es crear un tipo penal a un caso que se analizó por este tribunal. Hablamos del caso del robo que se realizó con violencia, en el cual el ladrón aplicó ácido clorhídrico a su víctima, una cajera que estaba cobrando en una tienda de conveniencia, y bueno, le está robando el dinero, y él la amenaza con rociarle ácido en la cara y se la cumple, ¿no? Le infiere lo que son lesiones graves en el rostro, bueno, la quema, ¿no? Ustedes ya saben, por un caso muy sonado de aquí en México, de la saxofonista que fue agredida con ácido en la cara, pues bueno, los daños que puede ocasionar. Pues muy bien, el caso concreto. A ver, el argumento analógico. Aquí el problema es que siguiendo un poco con las cuestiones de las lagunas del derecho, el código alemán en aquel entonces no establecía que dentro del catálogo de armas se pudiera considerar al ácido clorhídrico como un arma catalogada dentro del tipo penal, ¿no? El tipo penal establecía que son el hurto agravado o hurto calificado que se realiza con violencia, es aquel en el cual se utilizan armas para cometer el delito. Y vamos a la clasificación de armas, y son aquellos objetos punzocortantes, como puede ser una daga, un pico, un filo, hasta un desarmador, cualquier cuchillo de cualquier clase, vamos, hasta un machete, puede considerarse un arma de esa naturaleza, punzocortante, ¿no? Puede dañar, abrir la piel, cortar la piel o causar una lesión, ¿no? Eso es un arma o efecto punzocortante. Punzar es hacer un orificio en la piel, o cortar, pues bueno, a través de un metal o cualquier elemento que tenga filo, ¿no? Que pueda dañar, abrir, herir la piel, ¿no? Y las armas de fuego, ¿no? Vamos desde una pistola calibre 22, una calibre 45, una escopeta, una UCI o lo que ustedes quieran, hasta el famoso AK-47, cuerno de chivo, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, el argumento analógico, precisamente en este caso, lo que pretendía era identificar si existían elementos en esas dos descripciones de armas que venían identificadas en el Código Penal, si se podían considerar al ácido clorhídrico como una arma, ¿no? Si ésta pudiera identificarse como un arma para efectos de establecer la calificación del delito de robo como agravado, ¿no? Entonces, digo, por supuesto que fue robo agravado, pero por el resultado, porque infringió una lesión que tarda más de 15 días en sanar, o bueno, dependiendo del Código Penal, pues por supuesto por el resultado, ¿no? Pero aquí estamos identificando, sí, por la naturaleza del arma en la cual se empleó este ácido como un arma que causó ese efecto, ¿no? Y vemos qué fue lo que sucedió con el juez. El juez,
pues bueno, legalista, ¿no? Aquí aplicó la regla básica del derecho penal, que es que pues no puede aplicarse una pena o un delito que no esté tipificado en la ley, pues el principio de legalidad en materia penal. El ácido clorhídrico no está dentro de las del catálogo sea como objeto punzocortante o como arma de fuego. Entonces, por eso el juez de primera instancia exonera al responsable en cuanto a que, al indiciado, en cuanto a que si éste había empleado una arma para cometer el robo, ¿no? Entonces lo exonera como hurto agravado, pero el Tribunal de Apelación de segunda instancia identificó aquí, y aquí viene lo importante, a partir del argumento analógico, son elementos equiparables o, digamos, comparables razonablemente, en el que puede, digamos, integrar elementos al tipo penal, más no así crear un tipo penal. Me explico. Aquí hay distintas posturas en materia penal, pero dentro de estas posturas identificamos si existe una postura en materia penal que es rígida y hablamos de un principio de legalidad en materia penal formalista. Y bueno, como comentábamos, Arthur Kaufman señala en el argumento analógico que precisamente el juez, el operador jurídico, puede identificar elementos comparables a través de los cuales pueda integrar el tipo penal, más no crear un tipo penal diverso de lo que es el hurto agravado, sino identificar elementos comparables, equiparables, para completar la norma, cuya finalidad es sancionar aquellos robos que son perpetrados con violencia. Y aquí la violencia es utilizar un arma con la cual, bueno, se está ejerciendo esta violencia para obtener un beneficio indebido, para desposeer a otro de lo que es suyo con un robo con violencia, ¿no? Entonces aquí el argumento analógico o la analogía es identificar que hay situaciones en las cuales el derecho tiene la obligación, o más bien el juzgador tiene la obligación de integrar la norma jurídica, integrar el tipo penal para establecer situaciones que no están previstas pero que son análogas. Y como sabemos, la analogía o el argumento analógico es aquel razonamiento a través del cual llegamos a identificar situaciones semejantes o equiparables de manera razonable que no estaban previstas en la norma, como lo es el ácido clorhídrico, que es un líquido que no entra dentro de la descripción de arma como objeto punzocortante o arma de fuego, ¿no? Entonces, aquí es importante identificar un elemento que, sin estar previsto expresamente en la norma, implícitamente sí se puede integrar de esa manera
Y como les decía, aquí algunos doctrinistas, digamos, formalistas, que identifiquen al principio de derecho penal del principio de legalidad como que la analogía está prohibida, analogía o crear un tipo penal de manera análoga o por mayoría de razón. Ustedes sí saben eso de la mayoría de razones, quien puede más, puede lo menos. Lo que prohíbe el derecho penal ahí es crear tipos penales, ¿no? Tipos penales en el cual no esté identificado de manera precisa la conducta o los elementos del tipo penal, del cuerpo del delito, eh, para crear nuevos ilícitos. Eso sí, eso es lo que prohíbe el principio de legalidad en materia penal, pero aquí no se está creando ningún tipo penal, sino se le están incorporando elementos que no tenían expresamente señalados en la norma. Entonces, ¿cómo es el arma? ¿Cómo lo es que un líquido pueda ser considerado o pueda fungir como un como un arma, ¿no? Entonces, el elemento equiparable es la peligrosidad y el daño que puede ocasionar, como evidentemente lo realizó el ácido clorhídrico, ¿no? Al quemarle el rostro a la cajera, ¿no? Ese es el argumento analógico, como sabemos. O sea, no es un tema que está zanjado, está en el debate de los doctrinistas penalistas, pero a mi modo de ver, aquí la hermenéutica se aplica de manera muy consistente en cuanto a que hay situaciones en las cuales a través de la interpretación se modifican principios que de inicio parecían inamovibles, como es el principio de legalidad en materia penal, para identificar nuevos elementos que tengan que ser incorporados a los tipos penales sin crear un tipo penal, ¿no? Sino elementos que pueden ser considerados para ampliar un catálogo que de manera enunciativa, más no limitativa, o sea, números apertus, pueda considerarse un arma como peligrosa, amén de que no esté dentro de la descripción expresa de la norma, sino análoga. Insistimos en esta cuestión de elementos de comparabilidad, de equiparabilidad, sin necesidad de considerarse que se crea un tipo penal. Pues muy bien, ese es el ejemplo del argumento analógico de la hermenéutica, ¿no? Que decíamos que cómo a través de la hermenéutica se puede identificar unas nuevas perspectivas de aproximarnos al fenómeno jurídico, y el principio de analogía es fundamental en la hermenéutica. No, pues muy bien, a ver, vamos a la diapositiva 46. Cuando hablamos de garantismo jurídico, el garantismo jurídico decíamos que se parece mucho al positivismo jurídico. Y hemos señalado a Luigi Ferrajoli, un filósofo del derecho, penalista más que nada, en el cual identificaba en esta doctrina el garantismo en cuanto a que los valores que en algún momento dado el legislador puede reconocer en la norma, puede considerar como relevantes para resolver
los problemas jurídicos, estos tienen que hacer que funcionen de tal manera que ni siquiera es necesario justificarlos. Me explico, ¿no? O sea, mientras el sistema jurídico proporcione respuestas que hagan funcional al sistema, ¿no? No es necesario ni siquiera preguntarnos por el fundamento, ni de los derechos humanos, ni de la dignidad humana, ni de el derecho a la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, temas tan debatidos como el aborto. Aquí el garantismo jurídico lógicamente diría, pues no hay que preguntarnos si el feto es una vida humana, sino que si está dentro de la madre puede decidir, y eso ya nosotros ya lo hemos comentado. Algunos tendrán una perspectiva diferente, pero nosotros hemos sostenido que el derecho a la vida, el derecho del no nacido a ser respetado, pues no tiene que ver con la decisión de la madre, porque evidentemente los argumentos abortistas que nosotros ya hemos visto en clase son considerar que eso que está en el vientre de la madre pues puede ser cualquier cosa y no un ser humano, ¿no? Porque lógicamente los que defienden el aborto dirán, ah, no, no es un asesinato, sino es una interrupción del embarazo y el feto pues es parte de la madre y no es así, ¿no? Nosotros ya sabemos que en la ciencia se ha demostrado, fíjense, la ciencia, ¿no? Se ha demostrado que desde la concepción hay un nuevo ser porque tiene una información genética indivisible, personalísima, identificable a un sujeto, ¿no? Se identifica que un sujeto está en el vientre de la madre, es una persona desde la concepción, sino que está en proceso de formación, ¿no? Ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces, ¿qué dirá el garantismo jurídico? Funcional, ¿no? Hacer funcional sin preguntarse por el fundamento o la razón de respetar los derechos. Y otro tema que ahí está en la diapositiva, decimos, si con el matrimonio igualitario, que ya sabemos que, vamos, propiamente no existe matrimonio igualitario, sino pues es uno solo, ¿no? El matrimonio que viene de una sola madre, no puede ser de personas del mismo sexo, porque va en contra del mismo concepto. Pero bueno, ya sabemos que aquí hay una lucha entre lo políticamente correcto y la razón, ¿no? Lo razonable, lo que tiene que ver con un razonamiento que sea coherente con la naturaleza humana, ¿no? Como ejemplo, si en el matrimonio igualitario se logra otorgar los mismos derechos a parejas del mismo sexo, no importa cambiar el concepto de matrimonio natural o tradicional. O sea, aquí, bajo esta doctrina del matrimonio igualitario o esta ideología, porque, o sea, yo insisto, o es biología o es ideología. Si es biología, pues hablamos del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ya lo demás es una construcción social. La construcción social de lo políticamente correcto, que es identificar a los homosexuales como personas discriminadas, ¿no? Sí, personas que quienes el sistema jurídico les tiene que reconocer esa protección. Pero aquí el garantismo jurídico dice, con independencia de lo que es un matrimonio, si se le da esa protección, pues no importa, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Ahí está el problema del garantismo jurídico.
sin preguntarnos por el fundamento de los derechos o por los límites de los derechos humanos, de la dignidad humana, de la vida, del no nacido, o si el matrimonio se refiere a un hombre con una mujer, aquí el derecho hay que, según el garantismo, hay que volverlo funcional. O sea, sin razonar, simplemente sostener principios. Así dice Ferrayol. No importa el fundamento, no importa si existen valores detrás de esos derechos, pero esos valores son los que se sostienen, no se razonan, no se argumentan para llegar a las últimas causas, que eso es lo que hace la filosofía. Las últimas causas en el aborto sería que el aborto voluntario o el aborto intencional pues está violando una vida, que es la del no nacido, que es la de una persona en formación, ¿no? Entonces, bueno, ese es el garantismo, ¿no? Y se dice, sí, la ley del más débil, etcétera, pero bueno, aquí consideramos que hay una contradicción en sus términos en cuanto a que no se razonan los valores sino se adoptan, sin preguntarse qué otro derecho pueda resultar vulnerado. No como en el aborto, considerar que el derecho de la madre a abortar prevalece sobre la vida, ¿no? Entonces, ahí libertad y derecho a la vida evidentemente no tienen comparación, ¿no? Primero se va a defender la vida. O el derecho del matrimonio igualitario, ya sabemos que el matrimonio es una institución natural, no una construcción social. Entonces, si nosotros afirmamos que va primero la construcción social, va primero la ideología en contra de la biología, pues bueno, ya sabemos que no estamos hablando de normas que vayan de acuerdo eh, a la naturaleza humana, a derechos inherentes de la persona humana y que bueno, en realidad lo que hace el garantismo jurídico es una variante del positivismo jurídico en el cual la voluntad del legislador es la que prevalece, la que hace funcional al sistema, ¿no? Entonces, vamos con el neoconstitucionalismo en esta diapositiva 46 que ya hemos comentado del neoconstitucionalismo y en donde pues la Constitución establecen principios que son tendencialmente contradictorios. A ver, aquí estamos señalando las situaciones en las cuales el neoconstitucionalismo se divide en dos vertientes, ¿no? En el neoconstitucionalismo a grandes rasgos se puede dividir, bueno, no quiero entrar en la división que hizo Paolo Comanducci y otros autores de que si el positivismo teórico, positivismo metodológico, son las distintas clases o positivismo ideológico, ¿no? Son las distintas clases de neoconstitucionalismo, ¿no? Perdón, neoconstitucionalismo ideológico, neoconstitucionalismo teórico y neoconstitucionalismo metodológico. O sea, estas distintas clases de neoconstitucionalismo, pues bueno, reinciden en el positivismo jurídico, ¿no? Y algo así lo que algunos doctrinistas han señalado, entre ellos Carlos Bernal Pulido, de que en realidad el neoconstitucionalismo se ha vuelto un hombre de paja. Un hombre de paja que cada quien le asigna lo que quiera hacer el neoconstitucionalismo y ahí mencionamos lo que suene mejor para estructurar una nueva doctrina que no vaya conforme a
o vaya de acuerdo a lo que nosotros estamos sosteniendo. Eso al final viene a ser una falacia. A ver, el neoconstitucionalismo establece dos posturas, ¿no? La postura conflictivista, que es aceptar que los principios son tendencialmente contradictorios, o la postura no conflictivista, ¿no? Aquí Juan Cianciardo, Andrés Ollero, Rodolfo Luis Vigo ha identificado pues que aquí en realidad el neoconstitucionalismo conflictivista, como los sostienen algunos neoconstitucionalistas como Luis Prieto Sanchís, que dicen que la Constitución contiene principios tendencialmente contradictorios, en realidad no es así. En realidad, este conflictivismo jurídico es un falso dilema y por ende son pseudo problemas, ¿no? En realidad lo que es necesario plantear con esta nueva doctrina del neoconstitucionalismo a la luz del no conflictivismo es armonizar aplicando la norma más adecuada al caso concreto. Es un poco lo que decía Jürgen Habermas en su debate con Robert Alexy, de buscar que la ponderación, pues en realidad más que ponderación es buscar la norma más adecuada. Bueno, Robert Alexy tendrá también buenas razones para seguir sosteniendo la ponderación, pero la cuestión aquí es encontrar una ponderación no conflictivista. No conflictivista, ¿no? Entonces, la armonización de aplicar la norma más adecuada es identificar que existen normas en el sistema jurídico que establecen principios, pero que estos principios hay que armonizarlos. No considerar que son contradictorios en sí mismos, ¿no? Los derechos se tienen en sociedad, ¿no? Se tienen en sociedad, no se tienen en contra de la sociedad, en contra del vecino, en contra del socio, en contra del cónyuge, ¿no? O sea, en contra del acreedor o del deudor. Los derechos se tienen en sociedad y no presuponen un conflicto previo, ¿no? Sino es necesario armonizarlos. Es lo que plantea la hermenéutica. Pasamos a la siguiente columna, donde dice que si el derecho y la moral son dos realidades coexistentes, el jurista tiene que develar o encontrar o razonar el mejor contenido normativo de la ley o de la Constitución, ¿no? Tanto desde el silogismo jurídico como de la ponderación de principios o de la analogía. Recuerden el caso de la analogía, que aquí, sin aplicar un argumento rígido, como lo es el argumento del principio de derecho penal, del principio de legalidad, ya vimos que la analogía viene a identificar realidades equiparables, ¿no? La realidad de que un arma puede fungir como que un líquido como el ácido clorhídrico puede fungir como un arma peligrosa, es una situación que hay que considerar en el caso e identificar situaciones o realidades que escapan de la ley positiva, y que la ponderación no implica considerar que los principios son contradictorios en sí mismos, ¿no? Tendencialmente contradictorios. Lo que son contradictorios son las relaciones humanas o conflicto, o digamos el conflicto deriva porque una de las partes no respeta los contratos y no logra expresar
de manera, o no logra, no se logra resolver un caso de tal suerte que se considere como que los derechos no son digamos, principios tendencialmente contradictorios, sino que son bienes humanos como realidades coexistentes y no conflictivas. Los derechos se tienen, decíamos, en sociedad. Los derechos forman parte de esa estructura social, jurídica y política en la cual una persona puede exigirle a otro su derecho porque así está reconocido en un título positivo o natural, ¿no? Y eso es la justicia, ¿no? Entonces, la hermenéutica aquí ha logrado muchas avances en cuanto a la interpretación y en cuanto a terminar con este conflicto milenario entre positivismo y justnaturalismo, advirtiendo que en realidad la Constitución no establece principios contradictorios, sino que el juzgador debe identificar cuáles son los bienes humanos que están en conflicto en ese caso y encontrar la norma más adecuada para resolverlo. Como el caso del ácido clorhídrico, decíamos la analogía, que a pesar de no, de no aplicar un legalismo penal recalcitrante, se identifican elementos equiparables y comparables de manera razonable, aunque no estén expresamente señalados en el tipo penal. No se crea un tipo penal, sino si se están identificando elementos que expresamente no estaban en la norma para considerar al ácido clorhídrico como un arma, ¿no? Por no ser objeto punzocortante o por no ser un arma de fuego, ¿no? Pues esas son las doctrinas contemporáneas del derecho que tienen énfasis en los derechos humanos, ¿no? Entonces, cualquier duda, jóvenes, me la hacen saber a través de el Moodle, a través de preguntas directas en el Moodle, a través de mensajes. Voy a abrir dentro de esta grabación voy a abrir un esquema de diálogo en el cual ustedes puedan escribir sus preguntas y todos puedan identificar, digamos, en ese chat, en ese blog o en ese, vamos, técnicamente ahorita no tengo identificado cuál es la aplicación, pero para comentar este video y comentar sus dudas, ¿no? Para que todos los alumnos las puedan ver, ¿no? Vamos con el tema del cambio de paradigmas, ¿no? El tema de cambio de paradigmas es fundamental para, una vez que ya identificamos las distintas teorías del derecho, las distintas formas de aproximarnos al fenómeno jurídico y de advertir que, bueno, el derecho no es neutral, que el derecho es necesariamente dialógico, que es una realidad compleja, pero que razonablemente los doctrinistas han sostenido principios para identificar formas de solucionarlo. Bueno, eso a lo largo de la historia de la humanidad y de nuestras instituciones jurídicas se han identificado distintos planteamientos que le dan o que han marcado distintas etapas en nuestros sistemas jurídicos.
pero no podemos llegar a identificar esa historia de la transformación del sistema jurídico sin antes no saber lo que es el cambio de paradigma, ¿no? ¿Qué es esto del cambio de paradigmas? Que está muy en boga, sobre todo a partir de la reforma constitucional de derechos humanos en junio de 2011 y que bueno, ya estamos por cumplir, pues bueno, más de 10 años de la misma. Y bueno, como vemos, se han logrado grandes avances, pero también, y luego lo comentaremos, sigue en el debate, no se ha cerrado, como ejemplo en cuestiones del control de convencionalidad, pues bueno, ahí existen muchas posturas que se enfrentan, sobre todo identificar si el derecho internacional de los derechos humanos o la Convención Americana de Derechos Humanos está por encima de nuestra Constitución o viceversa. Nuestra Constitución está por encima del derecho internacional de los derechos humanos y bueno, pues este es un debate que no se ha zanjado. Pero todo tiene que ver con el cambio de paradigmas. Vamos a ver qué es el cambio de paradigmas. Vamos en la diapositiva 47, ¿no? Luego en la 48, ahí ustedes van a ver un video medio simpático, ¿no? De aquí en el que, pues digamos, unos monos están así en un cuarto, están encerrados y está una escalera en donde ellos pretenden subir para alcanzar una palmera donde hay bananas, ¿no? O sea, quieren su alimento, ¿no? Entonces ellos suben, agarran sus bananas, ¿no? Comen, pero al cabo de varias veces que intentan agarrar las bananas, pues empieza a caer un agua fría, ¿no? Entonces ahí los changos se vuelven locos, ¿no? Entonces, cada que alguien intenta subir para alcanzar la banana, pues bueno, reciben una golpiza de sus compañeros. Al cabo de unos intentos, que pues ya nadie sube a la escalera porque, bueno, saben que va a recibir una golpiza de sus compañeros. Entonces hacen un experimento en donde van cambiando los monos por unos nuevos, ¿no? Son 5 monos, empiezan a cambiar uno y otro hasta que se completan los 5 monos, ya son 5 monos nuevos, quienes ya no sabían por qué los monos al subir la escalera eran golpeados, ¿no? Para alcanzar las bananas. Entonces todos los monos, pues simplemente aplicaban la regla y no sabían la razón de la cual, por qué golpeaban al que pretendía subir para alcanzar las bananas. Solamente sabían que si subías, pues eras golpeado, ¿no? Entonces, esos son los paradigmas. En ocasiones, estos paradigmas o modelos de pensamiento, paradigma viene de paradigma, o sea, que significa el camino o el método o digamos el sendero a seguir para llegar a una solución. Entonces, esto del cambio de paradigmas es cuando la ciencia, y bueno, la ciencia jurídica en nuestro caso, establece soluciones razonables
digamos, si aquí empleando un poco lo que plantea Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, un libro fundamental del siglo XX y de la ciencia, en el que habla de que los científicos pues están acostumbrados a aplicar modelos de pensamiento bajo los cuales la ciencia normal, lo estandarizado, establece soluciones razonables a problemas surgidos en determinada realidad histórica. Pero llega un momento que suceden situaciones en las cuales es necesario replantear nuestros paradigmas, ¿no? Y surgen las revoluciones científicas, ¿no? Es lo que dice Thomas Kuhn. Y un poco la enseñanza con este video de el cambio de paradigmas de los monos, ¿no? En donde le pegaban a diestra y siniestra al que pretendía subirse a la escalera, pero al cabo de cierto tiempo ya los monos nuevos que querían subir ya no sabían por qué. No sabían por qué les pegaba. Entonces, a veces esos cambios de paradigma son justificados, a veces injustificados. Pero como vamos a ver más adelante en el derecho, ese cambio de paradigmas fue fundamental a partir de la Segunda Guerra Mundial porque el paradigma de la legalidad, de la ley es dura, pero es ley, dura lex sed lex, viene a ser transformado, ¿no? Entonces hubo una revolución en el ámbito jurídico, del cual hablaremos más adelante. Pero aquí estamos en el cambio de paradigmas de la ciencia, ¿no? Ya decíamos en la diapositiva 49, Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas habla de una ciencia normal, que es el cúmulo de teorías o de respuestas. Ustedes ya saben lo que es ciencia, lo que es teoría, ¿no? Esa orden y sistematización de verdades, ¿no? O conjunto de verdades metódicamente adquiridas y sistemáticamente ordenadas para resolver los problemas actuales, ¿no? O sea, el estándar que se debe de seguir. Sin embargo, surgen estas investigaciones extraordinarias cuando nuestros paradigmas o estándares normales no aplican ya y es necesario, brincar o dar ese salto cuántico para identificar nuevas soluciones. Entonces, cuando inician las investigaciones extraordinarias, bajo la doctrina de Thomas Kuhn, pues cuando esos paradigmas no proporcionan esas soluciones adecuadas a los problemas actuales, da lugar a una revolución científica. Y así surgen los nuevos paradigmas que sustituyen los paradigmas antiguos, como es el paradigma de la ley, dura lex sed lex, con el nuevo paradigma de el Estado de Derecho constitucional, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual la ley ya no es todo el derecho, sino que la ley se puede cuestionar desde el punto de vista de el derecho constitucional, pues existen medios de control constitucional en donde se puede considerar que una ley es inconstitucional por violar derechos humanos y ya no es la verdad absoluta puesta en el legislador, que si bien hay una presunción de constitucionalidad y hay una deferencia al legislador, esta deferencia se puede derrotar, ¿no? Pero también a lo que nos ocupa, que es la filosofía del derecho, esta derrotabilidad de la ley se da en el ámbito de la filosofía del derecho con la vieja fórmula de Gustav Radbruch, en el cual la ley notoriamente injusta o extremadamente injusta no puede ser derecho, ¿no? Entonces,
Ese es el cambio de paradigma en el derecho. Pero bueno, voy dentro de este cambio de paradigmas en la ciencia, voy introduciendo el elemento jurídico para que nos sea más claro por qué estamos tratando este tema del cambio de paradigma. A ver, un ejemplo muy claro es la diapositiva 50, ejemplo del cambio de paradigmas. Bajo el paradigma antiguo, Isaac Newton establecía que el derecho es absoluto. O sea, simple y sencillamente, el tiempo, el dios Cronos, no tiene ningún tipo de cordialidad o, o de atemperación en cuanto a aplicar la regla del tiempo y bueno, aplicando las viejas reglas de la física, pues una manzana simplemente caía al suelo por la ley de la gravedad y esta ley de la gravedad era absoluta. ¿Qué sucede con Albert Einstein? Albert Einstein sostiene que el tiempo es relativo en función de de los cuerpos, ¿no? De las distintas aplicaciones de las reglas, sobre todo del espacio-tiempo, en cuanto a que pues el tiempo es relativo dependiendo de cada objeto. Cuando aplica la teoría de la relatividad, identifica que es muy diferente para un cuerpo que va a la velocidad de la luz, pues ahí el tiempo es relativo a ese cuerpo, porque para ese cuerpo el tiempo va a ser diferente en función de la velocidad que experimenta, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya ustedes vean muchos videos en YouTube y pueden identificar cuál es la doctrina de Albert Einstein en relación con la teoría de la relatividad, ¿no? Y hay una teoría de la relatividad general en cuanto a los cuerpos celestes, que pueden existir una curvatura del espacio-tiempo, de los agujeros negros, en el cual se identifica ahí que el tiempo tiene mucho que ver con esta relatividad en donde se aplica la velocidad, se aplica la densidad de un cuerpo, de la gravedad, en el cual cada cuerpo puede experimentar de manera distinta su realidad en relación al tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, también hay una ley de la relatividad particular, que esa es la física cuántica, la cual, bueno, ya sí tendremos oportunidad en las clases presenciales, pues ya lo comentaremos algunas cuestiones ahí muy interesantes. Ese es el ejemplo del cambio de paradigmas en la ciencia. Parecía que el paradigma antiguo de Isaac Newton no tenía ningún tipo de excepción. Sin embargo, lo que viene a hacer Albert Einstein es identificar que hay elementos para considerar que el tiempo es relativo y dependiendo a cada objeto, cuerpo celeste, puede identificarse que hay una diferencia en relación con la medición del tiempo, en relación para ese objeto, sobre todo cuando hablamos de la velocidad de la luz, ¿no? De la curvatura del espacio-tiempo y considerando la distancia, la velocidad, la fuerza de gravedad, etc., ¿no? Pues muy bien, ese es el cambio de paradigmas en relación con un ejemplo, ¿no? Por decirlo, en el terreno de la ciencia. Ahí dejo unas descripciones en relación con la teoría de la relatividad de Albert Einstein y también de la teoría de Stephen Hawking, ¿no? Ustedes ya saben, por ahí hay un libro de Stephen Hawking que se los recomiendo
que es el gran diseño, ahí habla mucho de pues, la pregunta fundamental de la ciencia, ¿no? Eh, ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿No? O sea, a partir de cuándo existe el universo o quién lo creó o si es necesario preguntarnos sobre a partir de cuándo existe el universo o quién lo crea, ¿no? A ver, vamos, Stephen Hawking en el gran diseño, la página 203 a 204, dice que es un hecho que existe una ley de la gravedad, ¿no? Y que el universo es y será creado de la nada, ¿no? Fíjense bien. O sea, eso también, la filosofía también aplica en la ciencia. No podemos estar neutrales para decir que la realidad es neutral y pues bueno, siempre llegamos a la pregunta de las preguntas. ¿Qué es preguntarnos por la existencia de Dios? ¿Qué existía antes del Big Bang? ¿Cuál fue la chispa que generó la existencia? Estamos hablando del cambio de paradigmas. Y el cambio de paradigmas tiene mucho que ver sobre la posición del hombre en torno a Dios. Si no, acuérdense de esto que la historia le mal llama el oscurantismo, de que si la ciencia, luego si tenemos un poco más de tiempo lo comentaremos, ¿no? De que si querían mandar a la hoguera a Galileo Galilei, muchos piensan que fue quemado por el oscurantismo, o sea, hay muchos mitos en relación con esa etapa. Sí había así como en el derecho, en la filosofía política, se consideraba la autoridad divina de los reyes, en la ciencia se consideraba como que las verdades en materia de ciencia era la iglesia, ¿no? Por supuesto, pues eso se fue transformando a partir de las ideas pues tanto del Renacimiento, de la Ilustración, por supuesto, en donde el hombre empieza, por su autonomía de la voluntad, empieza a identificar lo que es la ciencia como algo racional y que no depende pues de la revelación, ¿no? Entonces, a ver, aquí, ¿qué es lo que dice Stephen Hawking? El universo es y será creado de la nada. La creación espontánea es la razón por la cual existe el universo. No falta invocar a Dios para encender las ecuaciones y poner el universo en marcha, ¿no? Por eso hay algo en lugar de nada. Por eso existimos. Digo, la verdad, Stephen Hawking no deja de ser un genio. Aquí, perdón, la manera de cómo desarrolla su razonamiento es la verdad muy cautivante, pero sin duda Stephen Hawking no está haciendo ciencia, está haciendo filosofía. Y hacemos filosofía cuando sostenemos o nos plantamos con un argumento en el cual señalamos de dónde viene la creación del universo, ¿no? No estamos diciendo que si sostener una religión es básica para llegar a una solución científica. Aquí la fe es diferente al método de la ciencia. La ciencia son cuestiones exactas, pero hay conocimientos que escapan de la ciencia, como lo que está
afirmando Stephen Hawking, que no puede ni demostrar la no existencia de Dios con el método científico y tampoco se puede demostrar la existencia de Dios con el método científico. Tanto para demostrar como para no demostrar, la ciencia no nos sirve. Para eso hay que hacer filosofía, ¿no? Y si hablamos de filosofía en relación con la existencia de Dios, pues hablamos de teología, ¿no? Y si hablamos de la existencia de Dios en materia de la ciencia, pues estamos haciendo filosofía científica o filosofía de la ciencia. Eso está haciendo Stephen Hawking. No está planteando argumentos de la física cuántica, para decir que el universo se creó de la nada por generación espontánea y que no hace falta invocar a Dios, ¿no? O sea, ese es un planteamiento de la filosofía. Entonces, cuando de repente me encontré con el libro del gran diseño, dije, mira, pues, híjole, no sé si sea un poco aburrido analizar ecuaciones de la física, ¿no? Desempolvar ahí claro, con sus debidas proporciones o la complejidad que es llegar a esos razonamientos, pero bueno, evidentemente aquí está haciendo filosofía, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué sentido se hace filosofía de la ciencia. A ver, vamos a criticar a Stephen Hawking. A ver, la nada, la creación espontánea. Estamos en la diapositiva 52. Estamos haciendo una crítica. La nada, la creación espontánea, invocar a Dios. Y que la ciencia no era un conocimiento exacto. Que la ciencia ya no parte del método científico, que es ese conjunto sistemático, que es aplicar la observación, la inducción, la aplicación de una hipótesis, la verificación de regularidades a los fenómenos, el replanteamiento de nuestra hipótesis y el desarrollo de teorías, que eso es la ciencia. A ver, ¿por qué hace referencia a Dios Stephen Hawking? ¿No? Es un poco para generar aquí el debate en relación con la ciencia. La ciencia no es neutral, él ya está tomando posesión. Que a la ciencia moderna se le acabó el discurso del conocimiento ilimitado y por eso acude a la filosofía. Eso es. Por eso abunda ya la filosofía de la ciencia. La filosofía empieza a cuestionar, o sea, la filosofía empieza a cuestionar a la ciencia, porque ya la ciencia se parece más al mito, a la leyenda. Nadie, a veces se sostienen verdades en donde pues nadie ha visto o ha comprobado sus resultados de manera fehaciente. Como sabemos, hace algunos meses se comprobó, bueno, ya casi un año, se tomó una fotografía de un agujero negro, ¿no? Pero, tomar una fotografía de un agujero negro quiere decir que comprueba todas las teorías que se han formulado en torno a ellos, pues no tanto, ¿no? O sea, de alguna manera siempre la ciencia, sobre todo la física teórica, establece verdades que no han sido verificadas de manera fehaciente. O sea, no estamos en el ámbito de la exactitud y tomamos como ciencia algo que en realidad son posiciones filosóficas. Eso está haciendo Stephen Hawking, ¿no? Eso sin duda. Como ejemplo, nadie conoce un agujero negro, solo los efectos del campo gravitatorio y de su fuerza destructiva, ¿no? O sea, esos destellos de gas, de luz, los quasars, ¿no? Que le llaman, pues no podemos identificar de manera física su existencia de estos agujeros negros.
sí, como decimos, a través de esta fotografía, pero todo lo que se ha planteado en torno a ellos, pues solamente por sus efectos, ¿no? Sus efectos, su fuerza destructiva, ¿no? Sus efectos, digamos, indirectos, pero no contrastar o comprobar eh, las teorías que se han implementado en torno a ellos. No, ¿qué pasa si un cuerpo se introduce por un agujero negro, ¿no? Y ahí surgen las especulaciones, que si son túneles del tiempo, etcétera, ¿no? Lo que ustedes ya han visto en las películas o en las propias teorías de los agujeros negros. Ahora, solo la física cuántica, por ejemplo, para conocer el átomo y a su estructura, ha podido explicar, bueno, pudo demostrar la existencia del átomo y de su estructura, fenómenos que no han podido explicar debidamente la física clásica, ¿no? Por ejemplo, la estructura del átomo que tiene un electrón, un protón y un neutrón. Bueno, de alguna manera lo ha explicado, pero no se ha podido observar un átomo. O sea, no hemos tenido el avance científico para identificar este es el átomo y identificarlo de manera física. Sí hay una teoría, que es la teoría de cuerdas, que sostiene que un átomo no se puede identificar de manera física porque el átomo es más que nada energía pura. Energía pura que está en constante movimiento y es precisamente lo que genera esta, eh, esta realidad multidimensional en el cual la materia está impregnada de múltiples dimensiones, eso es lo que dice la teoría de cuerdas, sobre todo el elemento de la gravedad, ¿no? Y de la fuerza, y de la fuerza que contiene la materia y que por lo cual no se puede identificar el átomo de manera física, ¿no? Digo, lo estoy diciendo de manera, no quiero pecar de, digamos, de reduccionismo de estas grandes teorías, pero ustedes ya, si le ponen teoría de cuerdas, van a poder identificar de manera más clara lo que estoy diciendo, ¿no? Pero la teoría de cuerdas no se ha demostrado, eso es lo que quiero llegar, no se ha demostrado. No deja de ser la teoría de cuerdas también, en sus postulados, una filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces, miren, aquí en el diapositiva 53 verán una imagen del libro del gran diseño de Stephen Hawking, en donde dice, está un científico en un pizarrón, está escribiendo un algoritmo, una ecuación, y les dice a sus compañeros, y esta es mi filosofía. Aquí está claro, o sea, Stephen Hawking sin tapujos dice, evidentemente, cuando hacemos ciencia, cuando hacemos matemáticas, cuando hacemos física, cuando aplicamos valores matemáticos, también hacemos ciencia. Perdón, también hacemos filosofía, ¿no? Porque muchas de las veces estas doctrinas matemáticas no pueden alcanzar el grado de exactitud que se quiere, ¿no? Así, en la diapositiva siguiente, cuando están en una conferencia, en un congreso de ciencia, ¿no? Un congreso de física teórica en Harvard, ¿no? Supongo, ¿no? Entonces le dice una compañera científica, le dice a sus compañeros, los dos tienen algo en común. El doctor Davis ha descubierto una partícula que nadie ha visto, ¿no? Por ejemplo, el átomo, ¿no? Que cuando hablamos de la física cuántica. Y dice, y el profesor Higgs ha descubierto una galaxia que nadie observa, ¿no? Entonces,
hablamos de esta constatación de las realidades o de las doctrinas de la ciencia, cuando en realidad estamos incurriendo en muchas de las veces en la consecución de los resultados de suposiciones o de teorías que no han sido verificadas todavía, ¿no? Eso es lo que viene a ser el cambio de paradigmas en la ciencia, que como ya vimos, la ciencia actual se sustenta mucho en la filosofía, ¿no? Sostener posturas de carácter científico ya ahora y ya de manera abierta ya implica un pronunciamiento filosófico, como lo que dice Stephen Hawking, de negar la existencia de Dios, de sostener la generación espontánea, y él sin tapujos dice, pues estoy haciendo filosofía, porque la ciencia no siempre puede alcanzar la exactitud, no siempre puede alcanzar las verdades verificables, y luego entonces, sin duda, el planteamiento que hacen los científicos necesariamente desemboca en argumentos filosóficos, que como nosotros sabemos, la filosofía no se sustenta en la exactitud, sino que llegamos a sus últimas causas a partir de lo razonable, no lo exacto, sino lo razonable, lo aproximado. Pues muy bien, jóvenes, terminamos este video y nos vemos en el siguiente, que vamos a continuar ya con lo que es el cambio de paradigma en el derecho en la diapositiva 57, y no olviden que tenemos tarea y que estamos en constante comunicación a través del Moodle, o si quieren dejarme sus comentarios en este mismo video, con todo gusto, ¿verdad? Que tengan muy buena tarde. Y bueno, pues a raíz de esta contingencia, pues bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo, y bueno, podría ser una manera, y pues bueno, esperemos que esto no dure mucho, pero bueno, vamos a continuar con esta canal, este mecanismo, para estar en comunicación y pues bueno, no perder clase y seguir en el curso, ¿verdad? Muy buena tarde, jóvenes. Un cordial saludo.